Amigos, bienvenidos a otra edición de Aplastando la Curva del COVID-19, un programa muy especial con mucha información preventiva, de precaución y además muy pertinente. Yo soy Raúl Aguirre, bienvenidos. Como ustedes sabrán, hasta ahora en Estados Unidos la pandemia del COVID-19 ha causado más de 11.4 millones de casos y la muerte de 250,000 personas o más. Somos el país con el mayor número de muertes en el mundo. Y esto está empeorando. Los funcionarios de salud pública nos advirtieron desde la primavera que en el otoño tendríamos un aumento de casos y exactamente es lo que está sucediendo y está aumentando en un ritmo alarmante, alcanzando un récord de más de 180,000 casos en un día. Escuche usted, 180,000 casos en un día. Estamos en una tercera etapa de la pandemia. Es una ola que queremos evitar y por eso también queremos prepararlos para prevenir que este coronavirus penetre a sus hogares y afecte a sus seres queridos. Quédese con nosotros, tenemos invitados muy especiales, Lidia Elisa Esquivel, epidemióloga del Condado Pima y el subdirector médico del Departamento de Salud Pública del Condado y además experto en enfermedades infecciosas, el doctor Carlos Pérez Vélez. Lidia Elisa, bienvenida al programa. Primeramente, ¿qué tanto está aumentando el número de casos en el estado de Arizona y en el Condado Pima? Bueno, primeramente, hola, muchas gracias por dejarme estar aquí. Y sí, el estado ahorita aquí en nuestro condado Pima es que estamos en alerta roja, lo que significa riesgo alto de contagio. Como ya sabemos, alrededor del mundo, también en Estados Unidos, el número de casos ha ido aumentando desde las últimas semanas y ahora estamos viendo que lo mismo está ocurriendo aquí en nuestro estado de Arizona. Como notamos en esta gráfica, ya estamos en esta tercera ola. En el reporte de la semana pasada se estaban reportando entre 1,500 a 2,800 casos cada día, lo que equivale a más o menos 200 casos por cada 100,000 habitantes semanalmente. En esta gráfica también podemos notar cómo las personas hispanas continúan reportando el porcentaje más alto de casos confirmados. También vemos aquí que el grupo de edad de 20 a 44 años también componen el 46% de todos los casos confirmados. Cabe notar que este grupo tiene el porcentaje más alto de tener COVID-19 sin síntomas y también este grupo tiende a tener más contacto con diferentes círculos sociales, lo que aumenta el riesgo de transmisión. Definitivamente alarmante, Lidia Elisa, pero al mismo tiempo también esto está impactando mucho a las familias hispanas a través del país. ¿Qué tanto está aumentando la tasa general de pruebas positivas? Sí. Bueno, ahorita la tasa general de pruebas positivas en el estado de Arizona es más o menos 10%. Y aquí en el condado Pima estamos más o menos a 7.5%. Lo recomendado es estar bajo de 5%. Entonces, el hecho de que estamos casi lo doble arriba de lo recomendado muestra que ahorita hay mucha transmisión dentro de la comunidad. Así que la transmisión en la comunidad continúa y esto pues tiene que afectar a las instituciones. ¿Qué disponibilidad y capacidad tienen ahora los hospitales? Bueno, excelente pregunta. Ahorita el porcentaje de camas disponibles en los cuidados intensivos es más o menos de 14%. Y estamos viendo lo mismo de camas disponibles para personas que necesitan ser hospitalizadas. Entonces, no queremos encontrarnos en la situación desafortunada de caer enfermos y que no tengamos servicios médicos disponibles. Más vale prevenir y evitar exponernos durante estas siguientes semanas porque solo va a ir empeorando. Y habíamos hablado de la tercera ola. ¿Qué está causando esta tercera ola? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y la realidad es que, como ya lo mencionamos un poquito en el programa pasado, es que muchas personas están experimentando lo que le llamamos fatiga pandémica. Estamos entrando en el 8º mes desde que la pandemia empezó aquí en los Estados Unidos. Entonces ya ahorita que se están avecinando los días festivos, pues es normal que las personas se extrañen un poco más de lo normal estar con la familia y con los amigos. Lo que por ende causa que las personas bajen un poquito la guardia y empiecen a volverse a juntar,
sin respetar las recomendaciones del distanciamiento físico, no están usando sus mascarillas con la frecuencia debida. Entonces, también ahora que el clima ya está más fresco, hay más actividad adentro que afuera. La falta de ventilación en el hogar también aumenta el riesgo a exponerse al virus. Puede que en algunos lugares esté demasiado helado para poder ventilar porque no se pueden abrir las ventanas. También la realidad, a pesar de que se extraña estar con los familiares y amigos, ahorita no es recomendable celebrar las festividades con nuestros seres queridos por las siguientes razones. No se pueden usar mascarillas mientras comemos. Dependiendo del tamaño de la casa, es muy posible que no se pueda mantener esa distancia apropiada de 6 pies que se está pidiendo. También pueden llegar familiares cercanos de lugares como por ejemplo estudiantes de la universidad donde los casos de COVID estaban muy altos. Pues estas son algunas de las razones por las cuales no lo recomendamos. También en los negocios. Estos se están enfrentando a nuevos retos que están aumentando la posibilidad de transmisión. Por ejemplo, mucha gente se encuentra en un espacio pequeño. Hay poca ventilación, ya que el negocio no puede mantener sus puertas abiertas o no tiene ventanas. También no tiene el negocio suficiente espacio para que la clientela mantenga su distancia apropiada. También puede ser que los clientes no tengan su mascarilla porque están comiendo, bebiendo. También están en el establecimiento más de 15 minutos. También puede ser que estén bajo la influencia del alcohol y eso no permita que sean responsables y eviten o se les olvide poner en práctica las medidas de prevención que ya mencionamos. Entonces, estas son las razones que han contribuido a que lleguemos a esta tercera ola. Gran información, muy importante y además de última hora. Y mi gente, sabemos muy bien que hemos estado platicando de esto. Es muy importante que empiecen a cerrar su círculo social y estén en prevención, en cuarentena. Así que ahora que vienen los días festivos, por favor, ponga mucha atención. Dinos, por favor, ¿cuáles son las razones o los motivos de esta falta de cooperación con las medidas de prevención? ¿Qué está sucediendo? Bueno, los científicos ya están investigando la respuesta a esta pregunta. Parece que algunas personas están permitiendo que sus comportamientos antisociales influyan en su decisión a no querer seguir las recomendaciones de los funcionarios de salud pública. Estos comportamientos incluyen mínima aceptación a las reglas morales, falta de autocontrol, falta de pena y sentimientos de culpa. Y estos rasgos se han encontrado más en personas de alto nivel educativo, alto estatus social, que personas que están desempleadas, que sienten que sus derechos son más importantes. También se ha visto más en hombres que en mujeres. Lamentablemente, más o menos el 20% de personas infectadas son responsables del 80% de transmisiones. Algo muy sorprendente. Entonces, los científicos sociales han notado que en este 20% de personas, aquí se encuentran individuos que accidentalmente se les olvida alguna que otra medida preventiva, pero también incluye a las personas que tienen estos comportamientos antisociales en los cuales no les importa a los demás. A estas personas, ellos fallan en reconocer que sus acciones afectan el bienestar de las personas a su alrededor y también tomar la decisión de no querer usar su mascarilla porque es su derecho no es una excusa válida. Los derechos a la libertad de elegir son válidos mientras no pongan en riesgo la vida de otra persona. Y cuando estas personas lo hacen en sitios públicos, sitios con actividad social, como por ejemplo los bares, casinos, restaurantes, eventos políticos, reuniones sociales con la familia, con los amigos, ellos están aumentando el riesgo de contraer el virus, si es que no han sido infectados. Y también aumentan el riesgo de transmitir ese virus con más facilidad y velocidad. También otra cosa que influye es la poca confianza que muchos le tienen a las autoridades, que también influye en la falta de cooperación.
definitivamente una situación bastante compleja cuando viene a la conducta de la comunidad, ¿verdad? Gracias, Lidelisa Esquivel, ella epidemióloga del condado Pima. Y ahora vamos a pasar con el doctor Carlos Pérez Vélez, que es un experto en enfermedades infecciosas y ha estado con nosotros liderando esta información para todos ustedes. Doctor, ¿cuáles son las personas más vulnerables que pueden sufrir complicaciones, incluyendo la muerte? Muchas gracias. La enfermedad grave o severa puede ocurrir en individuos sanos de cualquier edad, pero ocurre predominantemente en adultos con edad avanzada o con ciertas condiciones médicas. Las personas de cualquier edad pueden contraer la infección por este coronavirus, pero el riesgo de desarrollar una enfermedad grave o severa aumenta a medida que envejecemos, especialmente a partir de los 50 años de edad, y el riesgo de muerte es significativo en las personas mayores de 65 años de edad. Algunas de las condiciones médicas asociadas a complicaciones incluyen el cáncer, la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estado inmunodeprimido por trasplante de órganos sólidos, la obesidad, el embarazo, la enfermedad cardiovascular grave, el fumar y la diabetes. Condiciones que no son raras y que en cualquier familia puede haber una persona con alguna de ellas. Y entre más condiciones médicas tenga una persona, más aumenta su riesgo de sufrir complicaciones. Y precisamente, doctor, creo que ahí es donde tenemos que hacer el enfoque, ¿no? En lo controversial y al mismo tiempo lo complejo de la conducta comunitaria. Pero, por favor, recuérdenos, ¿cuáles son los síntomas que experimentan las personas? Bueno, yo creo que muchas personas ya saben que el COVID puede causar síntomas de la vía respiratoria inferior, como por ejemplo la tos, y de la vía respiratoria superior, como por ejemplo la voz ronca, e incluso síntomas constitucionales como la fiebre, la sensación de malestar, la sensación de cansancio, la pérdida de apetito. Pero quiero hacerles saber que el COVID-19 también puede producir otras manifestaciones, como los síntomas neurológicos, incluyendo la pérdida total o parcial del olfato. El sentido del gusto puede estar reducido o descontinuado o distorsionado. Pueden tener síntomas gastrointestinales, por ejemplo, náusea, diarrea, síntomas oculares como la conjuntivitis, síntomas cardiovasculares como, por ejemplo, el mareo, e incluso síntomas cutáneos como, por ejemplo, un sarpullido. Entonces, ¿sí es posible que una persona sin síntomas transmita el virus? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa muy traicionera. De cada 10 personas infectadas en cualquier momento dado, hasta 5 personas no tendrán síntomas. Sin embargo, pueden transmitir el virus a las personas a su alrededor. El solo hablar emite gotitas invisibles que pueden contener el virus y luego flotar en el aire por algunos minutos. Oh, wow. Entonces, las personas que ya tuvieron el COVID-19 pueden volverse a contagiar. La infección parece inducir una respuesta inmunológica protectora de por lo menos 3 meses para la gran mayoría de las personas. De hecho, los reportes de estudios epidemiológicos indican que actualmente el riesgo de reinfección a corto plazo, es decir, durante los primeros meses después de la infección inicial, es muy bajo, muy esporádico. Sin embargo, no es del 100% de las personas las que logran tener una respuesta protectora a largo plazo. Hasta la fecha, en todo el mundo, se han reportado 8 casos confirmados de reinfección con este coronavirus después de haber sido infectado previamente, la cual sugiere que las reinfecciones son muy raras. Si bien es cierto que en algunas personas la prueba molecular del COVID permanece positiva hasta por 3 meses, este resultado representa la detección del virus muerto. Lamentablemente, la prueba molecular, la PCR, no distingue entre virus vivo y virus muerto. Y ya sabemos que la gran mayoría de las personas infectadas dejan de tener virus vivo después de 10 días de síntomas y por ende ya no son infecciosos. Y doctor, ahora para complicar las cosas viene el tiempo, la temporada de la influenza. ¿Qué tan importante es vacunarse contra la gripe? Ya estamos entrando en la estación de invierno, que es la temporada de infecciones respiratorias, de los resfriados, de las gripes. La más temida de todas es precisamente la influenza.
Solamente en Estados Unidos, la influenza causa cada año entre 12.000 y 61.000 muertes, dependiendo de la severidad de la estación. Nos preocupa que 2 epidemias ocurran al mismo tiempo. Y si una persona contrae las 2 infecciones al mismo tiempo, el COVID-19 y la influenza, se aumenta su riesgo de sufrir complicaciones e incluso de morir. La vacuna de la influenza sigue siendo el mejor método para prevenir complicaciones de este virus influenza que también causa muchísimas muertes. Y cuando esté disponible la vacuna contra el COVID-19, también recomendaremos que todas las personas se vacunen. Excelentes recomendaciones y sugerencias. Vamos a hacerle una pregunta ahora a Lidelisa Esquivel, a nuestra otra invitada, bien reconocida en términos de esta epidemia. Quiero preguntarte si estamos ahorita en alerta roja, ¿qué actividades debemos todos de evitar? Bueno, de nuevo recordando, alerta roja significa alto riesgo de contagio. Entonces, en esos momentos, las medidas básicas no son suficientes. Hay que recordar, un porcentaje alto de casos significa que hay más personas con COVID-19 que no están presentando síntomas, lo que aumenta el riesgo a exponerse. Entonces, por eso es que está la urgencia ahorita de seguir poniendo en práctica estas medidas preventivas. Por eso participar en actividades cotidianas como ir al gimnasio, comer adentro de un restaurante, viajar en avión, ir a un bar, estas son actividades que incrementan nuestro riesgo de ser contagiados. Recuerden que más o menos el 50% de infectados no presentan síntomas. Entonces estas personas están participando en las mismas actividades que usted y yo y están esparciendo el virus sin siquiera saberlo. Por eso es tan importante que usemos nuestra mascarilla con la frecuencia debida y de la manera correcta. De hecho, en un estudio se documentó que de 1,000 personas que fueron entrevistadas por ser contacto de un paciente con COVID-19, de las personas que reportaron que siempre usaban su mascarilla, estas redujeron su riesgo por un 70% de adquirir la infección en comparación de otras personas que dijeron que no siempre usaban su mascarilla. Y el hecho de que ahorita el número de casos se está incrementando a un ritmo alarmante resalta la necesidad de que cada residente aquí en el estado de Arizona siga poniendo en práctica las medidas de prevención. Y creo que todos entendemos, sabemos, ¿verdad?, que cuando tenemos reuniones sociales o familiares en persona, o con otras personas, cuando vienen parientes a visitarnos o regresa nuestro hijo o hija del servicio militar o del colegio, ¿qué pueden hacer estas familias durante los días festivos para evitar el riesgo de propagar o contraer el virus? Sí, es entendible que van a haber circunstancias como los ejemplos que acabas de mencionar. Sin embargo, en tales casos las familias pueden hacer lo siguiente. Primero, pueden continuar implementando las medidas esenciales de prevención, que como saben, incluyen el distanciamiento físico de 6 pies, 2 metros, el uso de una mascarilla efectiva y utilizada de una manera correcta, y tercero, el lavado frecuente de las manos. También la familia puede optar por cenar afuera, al aire libre, más ahora que el clima es ideal para disfrutar estar en el patio. También, si van a estar adentro, pueden optimizar la ventilación dentro de la casa teniendo las ventanas abiertas y con un ventilador que ayude a circular el aire. Y pudieran sentarse los miembros de la familia lo más separados posibles para tener esa distancia física y hablar lo menos posible, porque al hablar es que se emite el virus. Y también, cuando terminan de cenar, pues volver a ponerse la mascarilla. Si cada miembro pone de su parte y se animan a poner en práctica estas sugerencias, podrán minimizar su riesgo a contagiarse si algún miembro es asintomático sin saberlo. Recuerden que solo se necesitan 15 minutos de contacto cercano con alguien que es infeccioso para inhalar suficiente virus que puede llevar a contraer esta enfermedad infecciosa. Y ya lo mencionamos al principio del programa que
En nuestro país, más de 11 millones de personas tienen el contagio y casi 250,000 muertes a través del país. El 16 de noviembre, ponga atención, murieron casi 800 personas, un aumento del 40% comparado con hace 2 semanas. Y Lidia Elisa, entonces estamos hablando de proteger a nuestras familias, de proteger a nuestra comunidad. ¿Causaría un impacto tomar medidas que muchas personas piensan son muy extremas, como el uso obligatorio de mascarillas y la orden de quedarse en casa? Esto se está discutiendo a nivel nacional. Sí, esa es una muy excelente pregunta, la verdad. Creo que muchos se han hecho esa pregunta y es normal, ¿no? Que si se van a tomar medidas tan extremas, pues uno quiere ver resultados inmediatamente, pero la realidad es que los resultados se ven mínimo 2 semanas después. Pero mira, en esta gráfica tenemos el ejemplo de varios países primermundistas como Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que nos dejaron un ejemplo extraordinario. Estos países actuaron con determinación desde el principio y estos vieron resultados que Estados Unidos aún no ve. A finales de marzo podemos ver en esta gráfica cómo todos los países fueron afectados por la pandemia, mas sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, estos países lograron reducir el número de casos gracias a las medidas extremas que implementaron. Por ejemplo, veamos a Nueva Zelanda. Ellos pusieron una orden de quedarse en casa de 34 días en cuanto se enteraron del primer caso de transmisión en la comunidad, que solo fue de 2 personas. No se esperaron a ver qué más iba a ocurrir, sino que actuaron inmediatamente. Entonces, mientras que los otros países mantuvieron bajos los niveles de transmisión durante los meses de junio y julio, aquí vemos en esta gráfica cómo Estados Unidos experimentó la segunda ola mucho más potente que la primera, y ni se diga de esta tercera ola que estamos viviendo en estas semanas. Y aunque el número de casos está aumentando en todos los países, la verdad es que Estados Unidos está reportando más que cualquier otro país. Por eso animamos a cada persona a ser proactiva, a tomar iniciativa y no esperar a que se imponga un mandato del gobierno o de alguien más para actuar, sino que nosotros lo hagamos por nosotros mismos, por el bien de nosotros y de nuestra familia. Escuchaban y veían a Lidia Elisa Esquivel, a nuestra invitada, hablando precisamente de las formas que podemos ser proactivos en la comunidad y no esperar a que haya un acto de gobierno para llevar a cabo este tipo de prevención. Doctor Pérez Vélez, cuéntenos un poquito qué esfuerzos ayudarían a mantener las escuelas abiertas, algo que se ha discutido bastante. Por supuesto que sí, estas medidas serían de gran beneficio para los niños de la comunidad. No se puede ignorar el efecto multiplicador que tendrá en los estudiantes en su desarrollo académico y social para los próximos años. Algunos municipios de los Estados Unidos incluso han cerrado primero y reabierto de último los negocios comerciales, como por ejemplo los bares y los restaurantes. En cambio, las escuelas las han cerrado de último y las reabren de primero. Esta política es basada en el hecho que los niños más jóvenes en las escuelas no contagian tanto como los adultos y por lo tanto son clasificados como un grupo de riesgo menor. Si todos participamos en implementar todas las medidas preventivas posibles, podremos bajar los niveles en la comunidad y quizás volver a la normalidad lo más pronto posible. Excelentes recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias a Lidia Elisa Esquivel, epidemióloga del Condado Pima, y doctor Carlos Pérez Vélez. Y a ustedes, amigos, los vamos a despedir recordándoles que nosotros tenemos en nuestro control todo lo que podemos hacer para prevenir el aumento del contagio de este coronavirus 19. Hasta pronto, regresamos después con otra edición de Aplastando la Curva del Coronavirus 19 aquí en Azteca, Tucson. Yo soy Raúl Aguirre, que pasen muy feliz día.